De alimentos, alimentación y no solo alimentación del cuerpo, sino también del alma. Wilton Drosdov, esta mañana en contacto con Radio Total. Está Ana Paula Alegre y Juan Izaguirre saludándote. Buen día. Bueno, buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia y gracias por la comunicación. No, por el contrario, sabemos que hoy creo que ya deben estar llegando los tradicionales Granix a Concepción del Uruguay y que ustedes son los operadores de esa entrega solidaria. Exactamente, por ahí los últimos días de la semana pasada ya llegó las galletitas y entonces esperamos al primer día hábil de esta semana para donarlas a las diferentes instituciones aquí de la ciudad y también de la zona. Recién yo fui a abrir ahí el lugar donde nos prestaron en 26 del Oeste y Estrada, y vino gente de Rosario del Tala y de Baza, Bilbaso, por ejemplo, a buscar. Así que no es solamente para acá, para Concepción, Uruguay. La idea con estos 9.990 kilos de galletitas que llegaron es tratar de compartirlo a las instituciones y que a través de las instituciones puedan llegar a la gente que más lo necesita de la manera más rápida y mejor orientada, dado que la logística sería imposible para nosotros andar o por los barrios o por nuestros lugares compartiendo estas galletitas. Claro, bueno, así que están ampliando el radio de acción de alguna manera. Lo que pasa que el radio de acción se amplía al saber que hay donaciones y por ahí se está viendo algún tipo de necesidades un poco más interesantes o más definidas. Al año pasado, por lo menos nos pasó, nosotros el comedor lo abrimos hace poquito, hace el 24 de marzo, y vimos algunas situaciones por ahí que no estábamos acostumbrados tanto a verlas. Entonces me imagino que en las otras ciudades debe pasar un poco lo mismo y eso hace que el alimento, estas galletitas, puedan servir para suplir algo de las necesidades. Obviamente que nos gustaría donar un montón de otras cosas, pero bueno, es lo que tenemos y es lo que compartimos a las otras instituciones. Que no es poco compartir en esta época, no porque sea de gente demasiado generosa, que sí lo son, pero indudablemente hay una situación económica, yo digo que extrema, salvando cualquier error de apreciación producto de la ignorancia habitual que uno tiene de determinados elementos, pero nos ayuda a ver esta cuestión, la situación social imperante, ¿no?, que es muy compleja. Sí, el año pasado en una entrevista con vos justamente me preguntabas algo así de si lo veía tan mal o lo veía peor, y la verdad que nosotros en el comedor no la veíamos tan mal como en esta semana, que la semana pasada tuvimos toda la semana el comedor abierto y bueno, se cocinaban unos 150 porciones por día, 80 eran para comer ahí, que iban todos los días, fueron 80 personas más o menos, y las otras eran para que la gente se lleve. Y encontramos familias que venían caminando 1 hora y media, hacían caminando, tanto para venir y 1 hora y media para volver, simplemente para estar teniendo su plato de comida. Así que nos movilizó bastante esas situaciones y bueno, y también abrimos un poco los ojos de que por ahí la situación, si bien uno la ve, la palpa, pero bueno, ahí lo vimos con casos concretos y palpables en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Qué terrible. Wilton, ¿dialogan con otros comedores u otros centros de asistencia, así barriales como ustedes, para tantear esta realidad y ponerse de acuerdo, digo, en la asistencia y demás, o es un trabajo más independiente el que hacen? Es bastante independiente. Por ahí en algún momento, allá hace años, se había creado el foro social, los foros de ONG y comedores, pero que yo sepa no existe más. Entonces, si bien uno ahora con las donaciones que vinieron de galletitas aprovechás por ejemplo, nosotros ahí estamos tratando de relevar todos los comedores y todas las copas de leche que pueda haber fuera de las escuelas, como para orientar, porque hay mucha gente que va al ropero solidario que nosotros tenemos
y no es del barrio de donde tenemos el comedor nosotros, o nosotros actuamos solamente los sábados y todos los otros días no, y entonces para tener esa información lo más fresquita posible, lo más actualizada posible, y brindársela como posibles soluciones. Decir, mira, vos estás en tal barrio, acércate al comedor o al merendero, o a donde tenés un comedor, un merendero. Esa información sí, pero por ahí todavía nos falta. Me parece que en Concepción de Uruguay creo que es una deuda pendiente el trabajar un poco más unidos, y por ahí no tan egoístamente como instituciones, que por lo menos eso lo veo yo de nuestra parte, ¿viste? Claro, yo pienso, escuchándote, Wilton, que de alguna manera, me lastima decir esto, pero hay cierta desidia, tal vez no en la práctica, sino en la observación del hecho de la crisis económica de nuestra gente. A ver, yo por ahí comparto con Ani. Me parece que hay esfuerzos o individuales o grupales, y no sé si institucionales o todas las instituciones juntas, que por ahí capaz que podíamos llegar a tener un poco más de fuerza, tanto para pedir o donaciones o recursos, o para no asistir siempre a las mismas personas, sino tener alguna... Pero es que la desorganización o la falta de planificación lo que hace es que eventualmente haya personas que puedan acceder a más de un plato de comida y otros tengan que hacer, como vos decías, 2 horas o 2 horas y media para llegar a comer un plato de comida. Lo que a mí me lastima como ser humano pensar en alguien que camina 2 horas para comer. Sí, la verdad que a nosotros nos llamó poderosamente la atención, y bueno, y a esas familias obviamente que las notamos en nuestro corazón, como para ahora con las galletitas poder asistirlas, y cuando tengamos algún plato de comida o algún alimento extra que podamos compartir, obviamente que vamos a tratar de ir a visitarlos y tratar de asistir. Pero bueno, por ahí las reuniones así como ONG o comedores no se está dando mucho, entonces lo que nosotros de nuestra parte hacemos es este relevamiento interno nuestro, y obviamente para compartirlo, para que la gente sepa, para que esté informada. Y a veces, lo que pasa es que a veces también en el barrio hay peleas, hay en los centros, y no quieren ir al comedor del barrio porque están peleados con uno, con otro. Entonces no es esta clase de actividades, por más que a veces hay hambre, a veces también priman otros intereses internos, ¿no? Sí, sí, es muy dable. Ya hemos visto cómo se han abierto y se han cerrado merenderos que han obedecido probablemente una buena intención solidaria, pero cargado de algún modo de algún vicio vecinal, no exento en los seres humanos. Pero por eso digo, yo creo que el Estado le debe a la solidaridad de nuestro pueblo, que es muy generoso, cierta organización, cierta coordinación, que no quiere decir amontonarse en un lugar, porque como vos bien mencionás, hay celos barriales, hay un montón de cosas que es propio del ser humano imperfecto como es, ¿no? Pero digo, por ahí cierta planificación ahorraría esa caminata de 2 horas y media a esta gente y le daría, qué sé yo, por lo menos un par de horas para descansar o para trabajar un poco más y ser más sustentable su vida, su tarea. Sí, totalmente. Mira, a nosotros, por no ser políticos partidarios y por no profesar la religión mayoritaria, a veces se nos dificulta realmente en conseguir recursos como para inclusive pagar el alquiler del galpón que alquilamos. Entonces, a ver, a mí con la pregunta esta de si hay reuniones o nos mantenemos en contacto con otros comedores, me encantaría, porque me encantaría conocer la situación y de dónde sacan recursos como para abastecer. Nosotros a veces esta semana que dimos toda la semana de comida, te digo, si tendríamos que hacerlo otra semana más, no tendríamos recursos.
porque a las mismas personas no le voy a pedir, o a la misma verdulería que nos dona durante toda una semana, ya no me da la cara como para ir a pedir 2 semanas que me done las cosas. Entonces, por ahí también hay algunos celos entre comedores y entre instituciones, y parece que por ahí dejamos de lado un poco la necesidad de la gente y nos abocamos a otras pavadas como esas, ¿no? No sé, es mi visión a veces desde nuestro lugarcito de trabajo. Sí, seguramente. Bueno, a ver, lugares de distribución, ¿ustedes lo llevan o ya tienen seleccionado? No. 26 del Oeste y Estrada. 26 del Oeste es donde está el semáforo luego del Monumento Urquiza, esas 26 del Oeste, y Estrada, que son como 4 cuadras más o menos de ahí del semáforo. Están las voluntarias desde las 10 de la mañana, ya están hasta las 4 de la tarde, esperando a las instituciones para que puedan ir a retirar. Como en otras oportunidades, siempre se pide algún tipo de colaboración para poder pagar el flete que nos salió traer las galletitas estas desde Buenos Aires hasta aquí, para recuperar ese dinero que ya le pagamos al transporte. Bien. Seguramente hoy no van a ir todas las instituciones, así que estamos pensando, no es seguro, pero mañana continuar desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde más o menos, por si hay alguna institución que está escuchando y todavía no hizo o no puede ir hoy. Mañana es muy probable que sigamos, y bueno, y así hasta terminar las galletitas, que a nosotros no nos interesa tenerlas amontonadas en un galpón, sino que nos interesa que especialmente los pibes de los barrios o la gente que más necesita las tenga lo antes posible. Bien. Wilton, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estas entrevistas que siempre nos hacen pensar y nos dejan reflexionar internamente, y ojalá que a los oyentes también. Bueno, un abrazo grande. Wilton.